comunico para el primer panel que, sin ninguna pausa, damos inicio en este instante. Voy a llamar a Daniel, por favor, para que puedas moderar el primero de los paneles bajo el título El reto de la desinformación, fake news y violencia en redes sociales para las democracias en América Latina y el Caribe. Invito también a Ernesto Calvo, de la Universidad de Maryland, que creo que se va a conectar virtualmente. Invito también a Nuria Vilanova, analista de políticas de la OCDE, a Roberta Braga, fundadora y directora ejecutiva del Instituto de Democracia Digital para las Américas, y a Jaime Abello, que no lo he visto, aquí veo a Jaime. Bienvenido, Jaime, otro cartagenero de pro, que sin duda va a aportar gran valor al debate. Adelante, Daniel. Buenos días nuevamente. Bienvenidas las panelistas y los panelistas de este primer panel. Decía Miguel que mi función es introducir y moderar. El problema es quién me modera a mí, porque yo soy corresponsable de los minutos de atraso que llevamos, así que pido las disculpas. Y tengo una propuesta para ahorrar minutos. La propuesta es que en lugar de leer los estupendos currículum de cada uno de nuestros panelistas, todos ustedes tienen este elemento. Por lo tanto, lo que voy a hacer, si ustedes están de acuerdo, es remitir nada más la primera línea de cada uno de ellos, empezando por Ernesto Calvo. Me gustaría tener claridad si Ernesto está conectado o no y si nos va a poder acompañar. Lo dejamos en suspenso y después ustedes me avisan. Darle una muy cordial... ahí está. Hola, Ernesto. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Ernesto es profesor de Gobierno y Política en la Universidad de Maryland y director del Laboratorio Interdisciplinario para las Ciencias Sociales Computacionales. Me quedo ahí, Ernesto, porque dije que iba a dar nada más un título y los participantes y quienes nos acompañan pueden ir buscando ya más información. Nuria Vilanova es analista de políticas públicas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tiene, como Ernesto y como Roberta y como Jaime, un extenso currículum que no voy a leer en este momento. Roberta Braga, bienvenida, es la directora de Estrategia contra la Desinformación del Instituto de Democracia Digital de las Américas. ¿Dónde está ubicado el instituto, Roberta? En Washington. Y mi buen amigo y querido Jaime Abello Banfi, que juega de local, que es el director general y cofundador de la Fundación Gabo, creada en 1994 en Cartagena de Indias, como iniciativa del Premio Nobel Gabriel García Márquez, antes conocida como Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Bienvenidos y bienvenidas. El panel número 1, después de las intervenciones introductorias, porque más que palabras de bienvenida, creo que fueron 3 intervenciones introductorias, tiene como objeto el reto de la desinformación, fake news y violencia en redes para las democracias en América Latina. A su vez tiene una serie de preguntas que ustedes pueden identificar. A mí lo que me gustaría hacer, en seguimiento a las intervenciones del doctor Kevin Casa Zamora y del director Leis, es que cada uno de ustedes tenga 6-7 minutos para hacer el kick-off, poniendo sobre la mesa aquellos aspectos que consideren más importantes, siempre con este doble objetivo: diagnosticar bien, siempre y cuando haga falta, pulir o mejorar el diagnóstico, tomando en cuenta lo que yo señalaba, qué realmente sabemos, qué creemos que sabemos y qué no sabemos, pero siempre enfocando a qué hacer, dar recomendaciones concretas para ver cómo podemos ir avanzando de manera gradual, pero de manera segura, y también
socializar y compartir buenas y malas prácticas en este tema. Así que yo sé que estoy pidiendo mucho para 7 minutos, pero sé que usted tiene una capacidad de resumen espectacular. Así que empiezo contigo, Ernesto. Haz un kick-off de lo que consideres más oportuno. Después pasamos con Nuria, luego con Roberta, luego con Jaime y luego hacemos una segunda serie. Ernesto. Gracias. No sé si escucha bien. Perfecto. Primero que nada, mil disculpas por no estar ahí. Ayer a la noche iba a tomar el vuelo y se demoró y no pude hacer la conexión. Así que gracias por invitarme y por la alternativa de estar ahí vía Zoom. Muy interesantes las intervenciones. Creo que estamos todos preocupados con cómo corregir lo que estamos viendo en las redes sociales y cómo hacer para administrar tanto las formas de la violencia discursiva, del lenguaje tóxico, de la desinformación y todas las consecuencias que tiene para la ciencia política, para la política, para las intervenciones que tenemos que realizar. Primero que nada, me gustaría notar que son tantas las distintas formas de intervención que hay, tantas las distintas formas en las cuales se puede distribuir desinformación, en las cuales se puede ejercer el lenguaje tóxico, que tenemos que empezar a pensar formas en las cuales nosotros nos insertamos con las plataformas, en las plataformas, para moderar los contenidos y empezar a pensar formas en las cuales desde las organizaciones sociales, desde academia, desde los partidos políticos, desde las organizaciones del Estado, participamos del ejercicio de moderación de contenidos. Y eso, por supuesto, es un problema plagado de riesgos. Hay pocas cosas que son tan peligrosas para el ejercicio de la democracia como justamente un Estado que esté interesado en transversar ese tipo de comunicación para mantenerse en el poder, para sostener prácticas que le son útiles, con lo cual necesitamos formas de salvaguardas que son tanto para las formas de moderación como también para la creación de esos espacios en los cuales se debe moderar. Uno de los problemas que hemos estado trabajando mucho con los fact-checkers es que a menudo las intervenciones del fact-checkers pueden ser polarizantes y pueden contribuir a estas formas tóxicas de la comunicación social, con lo cual es importante no solamente analizar cómo las redes sociales producen lenguaje tóxico, violencia e incitan a formas no democráticas de participación, sino también cómo intervenimos para mejorar la situación y no para empeorarla. Cuáles son las formas con las cuales no solamente desmentimos información falsa, sino también disminuimos las reacciones violentas a las formas de los desmentidos, a las intervenciones tóxicas que son realizadas y también cómo se puede hacer para ejercer prácticas de moderación que son más sustentables y también que disminuyen los riesgos para la democracia y no que los aumentan. Como decía, una de las cosas más interesantes que es en general lo que nosotros trabajamos desde la Universidad de Maryland es el problema de la amplificación y prefiero enfocarme en este momento en eso. Cuando comentábamos que los algoritmos definen qué es lo que podemos ver, qué es lo que no podemos ver, cómo seleccionan aquellas prácticas que nosotros realizamos para amplificar discursos que no son democráticos, también dejamos de lado que hay un montón de actores no democráticos y que esos actores en muchos casos pueden ser aumentados en forma artificial. Uno de los principales problemas que estamos teniendo cada vez más es que la vieja huella digital que usábamos para detectar cuentas falsas y para detectar intervenciones que tienen operadores humanos atrás está desapareciendo. En los próximos 2 a 3 años va a ser básicamente imposible distinguir operadores humanos de operadores no humanos. ChatGPT, los lenguajes, los LLMs, los lenguajes de entrenamiento de inteligencia artificial que se usan para texto, en este momento son extraordinariamente fáciles de integrar. Entonces, desde nuestras computadoras, desde nuestro laboratorio, en 15 minutos teníamos conectadas las cuentas en una interfaz junto con ChatGPT y podíamos ponerlas en cadena para que contestaran mensajes, para que produjeran contenidos y los pusieran online. Y eso implica que no es solo la creación de contenidos, sino sobre todo la amplificación. ¿Cuánta gente dice que le gusta ciertos contenidos? ¿Cuánta gente está dispuesta a comunicarlos? Hemos perdido control sobre cuál es el contenido humano en el ágora, en la discusión pública, en las redes sociales.
Uno de los principales problemas de la moderación va a ser no simplemente cómo decidir cuáles contenidos son tóxicos y no son tóxicos, sino también producir un diálogo online, un diálogo en estas redes que es humano, y que además sirve, por tanto, a la discusión pública y no a las operaciones políticas, que es lo que la política hoy en día ya está realizando. En diálogos que teníamos esta semana con Microsoft, con Facebook, uno de los problemas principales es que hay un foco desmedido en el uso de estas tecnologías para, por ejemplo, imagen, video, para producir videos falsos, pero la mayor cantidad de operaciones políticas que estamos viendo no son con las formas más sofisticadas de la inteligencia artificial, sino justamente con el cambio en la cantidad de mensajes, en la proporción de contenidos que se están viendo, que definen la participación exitosa de ciertas candidaturas, ¿no? Decía en la presentación anterior que definir en qué medida el lenguaje es tóxico puede ser moderado y puede ser moderar las intervenciones, requiere formas de regulación y requiere formas de intervención, pero es casi imposible controlar el tipo de cuentas que están participando y cómo están siendo integradas por inteligencia artificial si no hay formas de validación en las plataformas con lo que se llama war rooms dentro de las plataformas que permiten administrar desde las cuentas que se están utilizando, la moderación de contenidos, lo que se está haciendo y obtener formas democráticas de participación en tiempo real y no simplemente solicitando a las plataformas que lo realicen. Entonces, de nuevo, supongo que los colegas van a estar mencionando una gran cantidad de elementos que en este momento afectan la participación democrática, las formas de la violencia. La que más me preocupa en este momento es el cambio en la proporción de los contenidos que son realmente operaciones políticas comparado con participación orgánica de los ciudadanos. Así que bueno, dejo mis 6 minutos por ahora para volver después en la discusión y gracias y lamento de nuevo no estar ahí. Muchas gracias, Ernesto. Realmente también te extrañamos, nos hubiese encantado tenerte aquí, sabemos de tu expertise. Déjame ver si entendí bien. A ti te preocupa no solamente lo que tradicionalmente nos preocupaba, que era la proliferación de noticias falsas y cómo moderar, cómo reducir ese flujo creciente de noticias falsas, sino la interacción cada vez más vía inteligencia artificial que no permite ya o no va a permitir en el breve tiempo distinguir qué es una participación humana de lo que es una participación vía inteligencia artificial y que por lo tanto eso adultera el flujo de participación política en función de ciertas candidaturas. ¿Entendí bien? Exactamente. O sea que tenemos un segundo área de preocupación, no ya uno, que es más nuevo y más complejo pareciera. Sí, es el equivalente a un voto fraudulento. Muy buen punto, voto fraudulento. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto. Vamos entonces ahora con Nuria, con tus 6-7 minutos. Nuevamente, muchísimas gracias. Esto está computarizado vía inteligencia artificial, o sea, a los 6-7 minutos se detiene el micrófono, así que cuidado con sobrepasarte. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la ECID y a IDEA Internacional por haber organizado este seminario y por haberme invitado en representación de la OCDE. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes en esta preciosa ciudad y precioso centro de formación. No les voy a aburrir, pero solo para darles un par de detalles sobre la OCDE. Somos una organización internacional, contamos con 38 países miembros, siendo Costa Rica, de hecho, el último en adherirse, y promovemos mejores prácticas, buenas prácticas en más de 20 áreas distintas, como la fiscalidad, la educación, y yo concretamente trabajo en la división sobre la gobernanza pública y más específicamente en todo lo que está relacionado con anticorrupción y la promoción de la integridad.
Como saben, y todos los panelistas ya han dicho muchísimas cosas sobre el fenómeno que estamos estudiando, pero simplemente incidir sobre el hecho que la desinformación, que tiene muchísimos tentáculos, obviamente tiene un impacto significativo en la confianza y la percepción de los ciudadanos en los sistemas democráticos. Para darles algunos datos, en la encuesta sobre confianza en las instituciones públicas que realizamos por primera vez en 2021 y en la que participaron 22 países de la OCDE, en promedio solo 4 de cada 10 personas, un 41,4% exactamente, tiene confianza en su gobierno a nivel nacional. Obviamente detrás de este promedio hay variaciones entre países, por ejemplo, esta cifra llega al 60% en países como Finlandia o Noruega. Esta desconfianza también se refleja en materia de integridad. Otros dos datos importantes: casi la mitad de los encuestados piensa que un funcionario de alto nivel otorgaría un favor político a cambio de una oferta de trabajo bien remunerada en el sector privado, y alrededor de un tercio piensa que un funcionario aceptaría dinero a cambio de agilizar el acceso a un servicio público. Esta base de descontento proporciona un caldo de cultivo idóneo para que prospere la desinformación. Y como han dicho los otros panelistas, en sí la desinformación no es un fenómeno nuevo, pero sí lo es. A ver, estamos teniendo un... ¿Sí? Así mejor, perfecto. Pero sí lo es el grado de sofisticación y la magnitud que alcanza en la actualidad, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a un doble... Sí, no sé, vamos a ver, vamos a cambiar otra vez. Entonces, nos enfrentamos a un doble fenómeno que se retroalimenta y esto creo que es un punto importante, ¿no? Por una parte, tenemos un mercado de la desinformación súper rentable, ya que los mecanismos económicos de la viralidad y los algoritmos de recomendación hacen que la información se valore más y más como una mercancía y menos como básicamente un servicio público o como un bien público. Y por otro lado, un mercado del periodismo de calidad que se enfrenta a crecientes presiones económicas, ¿no? Y este contexto ha hecho que, bueno, hay una escala de grises. Por ejemplo, lo que nos puede parecer como una simple anécdota, no sé si ustedes vieron recientemente una foto del Papa Francisco vestido con una gabardina muy fashion, creada por la inteligencia artificial. Bueno, pues eso puede ser una simple anécdota, pero se vuelve mucho más preocupante cuando hablamos de cibertropas, granjas de trolls, cuentas títeres que manipulan la información para cuestionar campañas de salud pública o para desestabilizar procesos electorales. Este contexto ha actuado como un catalizador, poniendo en la agenda de los países la necesidad de abordar este fenómeno. Obviamente, también incidir en el punto que este contexto se asimila un poquito a cuando nos enfermamos, queremos curarnos muy rápido y nos automedicamos. A veces eso puede ser un poquito contraproducente. ¿Por qué? Porque algunos medicamentos tienen efectos secundarios, porque a lo mejor no hemos hecho un buen diagnóstico de los síntomas. Entonces, ese afán de querer actuar rápido hay que verlo y complementarlo con analizar y realmente todos, ¿no?, estos tentáculos del fenómeno. Es por ello que en 2022 los países de la OCDE lanzaron una iniciativa, y no sé si se pueden poner en la pantalla unas diapositivas. Sí, a ver, la siguiente diapositiva, por favor, porque el clicker no funciona. Ahí está. Para reforzar la democracia, ¿no?, con el doble objetivo de ayudar a los gobiernos a ser más resilientes frente a desafíos actuales y futuros como la lucha contra la desinformación.
Parte de esta iniciativa es el Centro de Recursos de la OCDE sobre la desinformación, que es el equipo en el cual yo trabajo y que se encarga de recopilar y analizar datos sobre proyectos y políticas públicas, gracias, para promover una cultura de integridad. Entonces intentamos pasar un poco de siempre estar enfocándonos en la desinformación a ir a un objetivo más global, que es promover una cultura de integridad informativa. Simplemente un último punto, por temas de tiempo, también incidir sobre el hecho que evidentemente los gobiernos se encuentran ante una situación compleja. Por una parte se necesitan tomar medidas para contrarrestar las fake news, ¿no? Este término está en el título del seminario, y fomentar una sociedad correctamente informada a través de la integridad informativa, pero por otro lado, ninguna acción debe conducir a un mayor control de la información por parte del Estado, y eso es un poco lo que queríamos transmitir con estas dos viñetas. No sé si ustedes conocen, pero Cartooning for Peace es una iniciativa excelente que usa viñetas de prensa para transmitir información e ir más allá de barreras lingüísticas. Entonces, decir que es esencial analizar y anticipar el impacto de cualquier política, y aquí Daniel, cuando hablabas de buenas prácticas, esto es importante, en materia de libertad de expresión y de opinión, y esto debe ser una brújula para todos los actores involucrados en este tema. Y ya simplemente acabar con el marco de análisis que es sobre el cual estamos trabajando y que hemos elaborado en la OCDE, que tiene tres ejes fundamentales. El primero es abordar los elementos, ¿no?, base y la estructura del espacio informativo, por ejemplo, mediante medidas que refuercen una prensa plural, libre y con dispersión territorial, ¿no?, la importancia del periodismo local, y también a través de legislación para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas digitales. El segundo eje es empoderar a la sociedad, en particular a través de la alfabetización mediática, la educación y las campañas de sensibilización, y esto obviamente no es algo que se haga rápido, sino que es una inversión a largo plazo. Y ya por último, y me quedo aquí, luego puedo continuar, entender la forma en la que los gobiernos están adaptando su modelo de gobernanza y sus instituciones públicas para justamente contrarrestar la desinformación y promover la integridad informativa. Y bueno, por ejemplo, está Paulina hoy en la sala que hace parte de la Comisión Asesora contra la Desinformación de Chile. Bueno, esto sería un ejemplo de un grupo de trabajo de expertos establecido por un gobierno. Y me quedo aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Es realmente muy valioso tu explicación sobre lo que están haciendo en OCDE. Ahora, yo siempre escucho y yo también digo, ¿no? O sea, tenemos que combatir el tema de la desinformación, pero cuidado con no violentar la libertad de expresión. Eso es muy fácil decirlo. OCDE tiene una serie de buenas prácticas de cómo hacer eso, o incluso pedírselo a Jaime también en su intervención, porque a la hora de la verdad ahí está la prueba de fuego, ¿no? Es decir, qué hacer y qué no hacer, qué da resultados y qué no está dando resultados, y si hay una comunidad de prácticas en relación con eso. Porque el principio como recomendación está muy bien, pero el tema es cómo lo operacionalizamos luego, ¿no? Y entonces nos vamos a Roberta. Roberta, bienvenida, muchísimas gracias. Te escuchamos. Gracias, Daniel. Buenos días a todos. Bom dia. If there are otros brasileños en la audiencia. Yo, como Daniel les dijo, soy directora ejecutiva de DIA, es el Instituto de Democracia Digital en Estados Unidos con base en Washington, D.C. Y lo que hacemos es una combinación de encuestas de opinión pública y análisis de narrativas en línea para entender y conectar un poco las experiencias de los latinos en Estados Unidos con nuestra gente aquí en América Latina, porque como sabemos muy bien, el flujo de narrativas es muy cíclico y borderless entre latinos
de los Estados Unidos y latinos de aquí. Impactan mucho conversaciones sobre elecciones allá y aquí también, y eso vimos en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, etc. Mi intervención es un poco sobre los resultados de una encuesta que hicimos en 2022 y creo que Daniel comentaré un poco cómo operacionar soluciones. En 2022 lo que hicimos fue una encuesta de 2.400 adultos latinos en Estados Unidos para intentar entender un poco cuál familiar y cuál cuánto estaban creyendo en 16 narrativas falsas que medimos. Y los resultados fueron bastante interesantes y creo que son un poco como que addressing esa cuestión de lo que pensamos que sabemos y lo que sabemos. Lo que encontramos fue que la mayoría de los latinos no estaban familiarizados con las narrativas, con casi todas, pero no creían en ninguna. Era más de 53% de las personas. De las personas que veían y creían una o dos o más de las narrativas falsas, esa gente no era gente con bajo nivel de educación, ni era gente con poco acceso a información, eran las personas que se demostraban con mayores niveles de interés en política, se demostraban ser un poco conspiratorias, como sabemos, y consumían información en medios específicos, específicamente medios polarizados y bastantes veces medios donde influenciadores o infotainers hacían programas, especialmente en YouTube y WhatsApp. Entonces creo que fue bastante interesante ese estudio para nosotros y después hicimos un análisis de follow-up para categorizar un poco esa gente que estaba viendo y creyendo la desinformación. Entonces desenvolvemos una tipología para el acceptance y las intervenciones y dividimos esa gente en 6 categorías, desde los que veían y creían mucha desinformación hasta los que estaban tenían niveles altos de incertidumbre. Y puedo compartir, no tengo PPT, pero puedo compartir en detalle los resultados porque creamos unas hipótesis de cuáles intervenciones creíamos que serían más eficientes para cada de las 6 categorías de las personas. Quería agregar solo una otra cosa. En DDIA también hacemos message y messenger tests para determinar quién son los actores que serían más eficientes, no solo en reducir la incertidumbre de la gente en línea, pero también en convencer a la gente que la información que es verdaderamente falsa es falsa. Hicimos algunos tests el año pasado y encontramos que la verdad es que los periodistas locales, medimos 3 personajes, periodistas locales, advocacy advocates, y tu amigo o tu familia. Y lo que encontramos es que sí, los 3 eran bastante efectivos en reducir la incertidumbre, mover la gente desde creer en información falsa hasta no creer más. Pero el personaje que fue más efectivo era el periodista local, mismo sabiendo que preguntamos a la gente el nivel de confianza que tenían en cada personaje y el nivel de likability, no sé traducir esa palabra, lo tanto que gustaban la gente que estaba. Y mismo los republicanos que indicaron bajos niveles de confianza y bajos niveles de likability para el periodista local, mismo para esas personas, ese personaje fue el más efectivo para ellos. Entonces creo que hay algunas cosas así. La última cosa que quería decir es que hicimos un test donde medimos la efectividad de fact checks y mensajes de inoculación. Y lo que encontramos, y creo que a veces hoy en día decimos, los fact checks no son efectivos, no funcionan, lo que encontramos fue que la verdad, los fact checks y la inoculación fueron bastante positivas, efectivas,
pero creo que para las personas, para los grupos diferentes, tenemos que utilizar cosas diferentes. Y como encontramos, cómo la gente que cree y ve la desinformación con más frecuencia en Estados Unidos, los latinos, que ven y creen con más frecuencia, son personas que son muy involucradas en la política, cuyo parte de su identidad es algo o republicano, demócrata, o que tienen bajo nivel de confianza, que tenemos que adaptar bastante las intervenciones, porque para ellos no funcionaría un fact-check, porque eso no va a afectar un poco su identidad, pero a veces sí, persuasión o comunicación política, engajamiento, despolarización, esos mecanismos a veces serían más efectivos para ellos. De todas esas experiencias, entendí bien que de las tres categorías, de los periodistas, de los que hacen advocacy y de amigos, familia, el actor más importante para poder llevar a cabo un proceso de toma de conciencia de que lo que estás viendo es falso, es el periodista local. Sí, los tres funcionaron bien, pero ese sí fue el más efectivo de los tres. ¿Y por qué han podido encontrar, por qué el periodista local, por ejemplo, yo hubiera apostado, si me hubieras preguntado a mí, yo hubiera dicho amigo, familia? ¿Por qué hay tanta confianza en el periodista local, pese a que no le tenés tanta confianza y que a lo mejor no te gusta? Eso es medio La verdad es contraintuitivo. que creo que tenemos que replicar ese estudio varias veces con gente diferente. Pero mi hipótesis es que la institución del periodismo todavía acarrea un alto nivel de... Ok, de autoridad. Y eso nos abre perfecto la puerta para precisamente Jaime. Yo creo que se pusieron de acuerdo ustedes para hacerle el... Jaime, ¿es así? Gracias. Aló. Bueno, muchas gracias por la invitación, Daniel. Es un placer estar con todos ustedes. Y comienzo diciendo lo siguiente. La política es cruel, lo ha sido desde que la humanidad existe. La lucha por el poder siempre ha usado la mentira y medios innobles. Y por supuesto la tecnología ha venido a añadir oportunidades a esa lucha, y de eso nos hemos dado cuenta hace bastante ya. Yo creo que en la Fundación llevamos varios años hablando, participando en diversos escenarios e intercambiando con periodistas, pero los colombianos, y lo hacemos a nivel de América Latina, como bien sabe usted, pero los colombianos lo vivimos en carne propia y entendimos qué significaba esto en 2016, cuando la lucha de alguien como Humberto de la Calle colapsó por muy pocos votos ante una campaña de desinformación organizada para explotar lo que hoy en día parece ser una característica de las elecciones competitivas, y es el hecho de que se dan para definirse por diferencia de pocos votos en escenarios altamente polarizados, donde hay verdadera competencia. Ya todos sabemos que el 2024 es el año en que más elecciones, con más personas en el mundo, va a haber por lo menos 2.000 millones de personas en distintos países participando en elecciones, pero no necesariamente son elecciones en las que hay verdadera competencia. La de Rusia, por ejemplo, ya sabemos perfectamente quién la va a ganar. Pero donde hay competencia, pues esto es una tecnología útil para ganar las elecciones. En ese sentido yo creo que, y para aprovechar los pocos minutos que hay, decir que lo que tenemos, es decir, tenemos varias conclusiones claras, y algunas de esas conclusiones, notas que yo tengo aquí, llevan a lo siguiente. Primero, que este es un fenómeno, y en ese sentido de verdad que no tiene sentido sacrificar la libertad de expresión por combatir la desinformación. Lo que necesitamos es comprender mejor la desinformación. Y existen instrumentos tanto de la investigación científica como del monitoreo, es decir, del monitoreo de Internet,
para localizar, analizar y establecer medidas para tratar de mitigar. No vamos a acabar con la desinformación. La desinformación llegó para instalarse para siempre y se va a potenciar al máximo con la inteligencia artificial. Eso está clarísimo. Pero sí es susceptible de ser un poco como el cambio climático, mitigada, controlada, contrarrestada parcialmente. Y en ese sentido, aparte de la investigación y el monitoreo, yo creo que es hora de que miremos responsabilidades fundamentales. Creo que la comunidad internacional, los estados, tienen una responsabilidad de crear una nueva era de ciudadanía preparada para la desinformación. Necesitamos definitivamente que la alfabetización digital y la preparación para los efectos, especialmente de la inteligencia artificial, se masifique. Yo estaba leyendo en The Economist los pronósticos de la revista de esta semana, la semana pasada, perdón. Se supone, ahí se llega a decir que hay quienes calculan que para el 2025 el 90% de los contenidos que circulan en Internet, esto es una cifra escandalosa, podría haber sido producido por medios de inteligencia artificial. Es decir, yo creo que The Economist dice cosas muy interesantes, ya veremos si eso se da, pero esto nos muestra cómo digamos, porque por supuesto no esa creación de inteligencia artificial no es necesariamente para desinformación, ahí hay de todo. Y bien sabemos que la inteligencia artificial queremos regularles porque queremos sacarle lo mejor y no permitir que sea mal usada. Pero definitivamente entonces una sociedad preparada es clave, nuevas generaciones preparadas. Lo segundo, vamos a ponerle el cascabel al gato. ¿Hasta cuándo van a pasar las campañas políticas impunemente por el uso de la desinformación sin responder nunca? Porque sabemos que los superpropagadores, porque es que la desinformación aprovecha los picos de atención, es inducida y muchas veces se hace desde las campañas electorales. Y sin embargo todo el mundo se hace el loco, como en Colombia nos hacíamos los locos con la compra de votos, como si la compra de votos no existiera. De pronto llegó la hora de crear delitos electorales relacionados con la utilización activa de los mecanismos o las estrategias de desinformación, lo cual por supuesto implica un esfuerzo de tecnología forense que también hay que perfeccionar para que las instancias correspondientes de orden electoral de alguna manera sancionen, así como se sanciona la compra de votos y otros métodos ilegales, y por supuesto eso no se puede generalizar, necesitamos tener una desinformación ligada a la producción de daños, ligada a la producción por lo menos de daños reputacionales injustos, es decir, tiene que haber todo, se necesita un tipo jurídico bien estructurado para eso. Lo tercero, definitivamente, es que yo creo que hay una responsabilidad bueno, esa podría inclusive llegar no solo a las campañas, sino a los responsables políticos. Y a los gobiernos, bien sabemos que hoy en día la desinformación no solo se está practicando desde las bodegas, como decimos en Colombia, que son los trolls, pagadas por campañas, sino por los gobiernos. Los mismos gobiernos están usando la desinformación, la vigilancia tecnológica para contrarrestar. La otra responsabilidad está en parte en el periodismo, pero definitivamente eso tiene que ver con un debilitamiento que se ha dado en todo este periodo del periodismo como institución, debido al cambio en la economía de los medios y al cambio. Entonces necesitamos definitivamente, sabemos que el periodismo, así como hay algunos que se prestan, y siempre hubo periodistas corruptos, en tu país los hubo, ¿verdad? En el mío también, puedo decir la historia de los periodistas, o sea que siempre hubo gente que se prestó a malas prácticas y lo que necesitamos es potenciar las buenas prácticas. Por lo tanto, yo sí creo que todo lo que se haga por fortalecer el periodismo como institución social, crítica, investigativa, en época electoral y todo el año es fundamental. Y eso pasa por ese llamado que está haciendo, que hacemos no solo en favor
de fortalecer estrategias como la de la verificación de datos pública, sino también el general crear condiciones para que se fortalezca un sector que está profundamente debilitado por razones económicas. Y finalmente hablemos de la responsabilidad mayor, y con esto voy a cerrar, ya está dicha aquí, es la responsabilidad del algoritmo, es la responsabilidad de las plataformas que tienen la capacidad económica, tecnológica y la responsabilidad social, sin duda, así como el negocio digital se ha convertido en los últimos 10 años en el mejor negocio del mundo, el más valorizado, entre otras cosas porque gracias al ingenio tecnológico de sus desarrollos han logrado capturar un ingreso fundamental que antes estaba repartido y lo ha globalizado y que antes estaba en manos de los medios locales o de los medios regionales. Todo eso se ha ido en gran medida. Las plataformas pues están teniendo pingües beneficios, sus dueños son los hombres más ricos del mundo, pues tienen una responsabilidad enorme que hay que exigirle de distintas maneras para que el algoritmo nos siga favoreciendo, porque claro, yo no estoy diciendo que hayan construido el algoritmo para que la desinformación exista, pero claramente la desinformación, la estrategia de desinformación consiste en aprovechar los sesgos que están reforzados por el diseño del modelo de negocios de las redes sociales y de la manera como el algoritmo filtra la información y la segmenta a grupos específicos, porque claramente la desinformación no necesariamente es masiva, es más bien localizada, segmentada, filtrada. Entonces sí hay maneras de que abordemos este tema sin esa sensación de fatalismo y dándonos cuenta pues que el llamado es a que nos pongamos realmente las pilas, pero con base en evidencia e información. Yo quiero de paso, así como hay, y con esto cierro definitivamente, como hay un periodismo que a veces falla, quiero resaltar cómo el periodismo latinoamericano está empezando a investigar a los desinformadores. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, a nuestros visitantes españoles puede ser interesante, el CLIP, que es la red de periodismo de investigación, que en un proceso de investigación de periodismo colaborativo este año han sacado una investigación formidable que muestra quiénes son los productores profesionales y comerciales de desinformación ligados a la política en muchos países de América Latina. Pues necesitamos mucha más investigación periodística en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Realmente todos estos nuevos desarrollos de cómo ir combatiendo la desinformación, cómo utilizar y fortalecer al periodismo comprometido con el profesionalismo para utilizarlo como una palanca a favor del combate de la desinformación y de las noticias falsas, y cómo hacer corresponsables a las redes sociales y la alfabetización. El tema de la lucha con las plataformas es qué fuerza tienen los gobiernos para hacerlo y sobre todo cómo se replantea el modelo de negocio, porque precisamente el pecado está en el modelo de negocio. Ellos necesitan que nosotros sigamos usando las redes, pasando tiempo para sacarnos información y con base en eso. Entonces, me parece que ese es un tema de la mayor importancia. Nos quedan 14 minutos. Les voy a pedir a Miguel, a nuestro anfitrión, que nos dé 5 minutos. Iba a terminar a las 10:10, terminemos a 10:15. Y le quiero pedir a cada uno y cada una de los 4 panelistas lo siguiente, empezando nuevamente por ti, Ernesto. ¿Hay algo de lo que acá se dijo que te ha provocado, en el cual estás fundamentalmente no de acuerdo y que vale la pena ponerlo sobre la mesa precisamente para disipar esto? Creemos que sabemos esto, pero la verdad no es así, desde tu punto de vista. Y danos 3 sugerencias concretas de qué hacer. Gracias. Sí, hay una en particular que me parece muy importante y en la cual disiento un poco. Lo voy a poner en términos generales.
Venimos trabajando mucho sobre y déjenme compartir acá una imagen. Venimos trabajando mucho sobre el punitivismo. Imaginen que tenemos dos intervenciones. Tenemos una que dice falso que la nueva vacuna bivalente no es efectiva, ¿no? Y esa es la que se usa. Todos los fact-checkers utilizan la de la izquierda en general. Utilizan es falso que. Y en cambio, muy pocos utilizan es verdadero que la nueva vacuna bivalente es efectiva. Los dos dicen exactamente lo mismo. Una dice falso que no es efectiva, la otra dice es cierto que es efectiva. Sin embargo, la que dice falso que es efectiva es la que se muestra acá en rojo, es compartida solamente por una proporción que es casi la mitad de los que comparten es verdad que la vacuna es efectiva. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros le mostramos a la gente cuál de las dos debería ser compartida, cuál de las dos deberían usar los fact-checkers, la mayoría de la gente dice que debería usar la de falso. Pero cuando se las mostramos por separado, la mayoría de la gente comparte el que dice es verdadero. No solo eso, cuando les mostramos la que dice es verdadero, están, ¿cómo se llama? Joyful, ¿no? Están contentos, están optimistas. Cuando les mostramos es falso, están asqueados, están enojados, están disgustados. ¿Qué quiere decir esto? Escucho en parte de la discusión esta idea punitivista de lo que se necesita es sancionar al que miente. Y una de las cosas interesantes es que cuanto más sancionamos al que miente, menos circula esa información de sanción. Fact check, no que siempre tiene que usarse el es verdadero que. Lo que digo es que el algoritmo se entrena porque más gente amplifica ciertos contenidos y el contenido es falso, que las vacunas no son efectivas, no es amplificado. La gente no lo comparte. En cambio, es verdad que las vacunas son efectivas, es compartido. Lo que tenemos que pensar es que nuestras propias intervenciones sociales están sujetas a las mismas reglas de las plataformas de amplificación. Nosotros criticamos el algoritmo porque amplifica cosas que no nos gustan, pero después no entrenamos al algoritmo para que amplifique cosas que sí nos gustan, o sea que necesitamos que circulen socialmente. Entonces, gran parte del problema de la discusión sobre el fake news es a menudo que se hace a mucha distancia de donde opera el algoritmo y donde se realizan las formas de moderación. Por eso es que enfatizaba en la intervención anterior que es importante los war rooms. Son importantes el tener un asiento en donde se modera y entender cómo se modera para poder así tener intervenciones que son eficientes. Porque todos nosotros somos también, digamos, estamos marcados por la indignación de la mentira. Entonces queremos intervenciones en las cuales se sanciona el que miente. Y eso no necesariamente es la forma más efectiva de intervenir. Entonces, nuevamente, para pensarlo en formas generales, necesitamos intervenir en forma inteligente y eso quiere decir no estar indignados con lo que está pasando, sino entender cuáles son las formas en las cuales podemos realmente modificar las tasas de activación de contenidos falsos y incrementar la circulación de las conexiones. Muchas gracias, Ernesto. Creo que te leí o te escuché una vez que dijiste que la mayoría de nuestros tribunales electorales no están preparados para poder llevar a cabo una estrategia realmente positiva y efectiva de combate a la desinformación y, entre otras cosas, creo que mencionabas el costo mínimo que debería implicar tener el nivel de profesionales para poder realmente entender, adaptarse, cambiar, actualizarse. Dabas unas cifras que claramente en la mayoría de los tribunales electorales, quizás con muy pocas excepciones, en América Latina sería realmente imposible. Por lo tanto, creo que estamos peleando una batalla, si te entendí bien a vos, con unas armas que no están a la altura del desafío. ¿Es así? Sí y no. Así como las tabacaleras son las que tienen que poner a disposición los gastos que limitan las publicidades que favorecen el consumo de tabaco, las plataformas son las que deberían financiar estos war rooms. Yo entiendo que un analista de datos que tenga la capacidad para realmente moderar contenidos va a tener un salario como en Estados Unidos de $150.000 al año, o sea, de $15.000, $12.000 por mes. Eso en Estados Unidos es aceptable, en América Latina sería un escándalo político. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que tener un espacio en el cual las plataformas
contratan gente que viene de organismos independientes, de universidades, de ONGs, que tiene capacidad técnica para moderar esos contenidos y se financia. No es tampoco tanta gente la que se necesita, porque estos workrooms no tienen 200 personas, tienen, digamos, 5 personas que están trabajando, que trabajan en toda la estrategia de moderación y que están ahí trabajando con las plataformas para hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Sería imposible que América Latina pague en cada uno de estos países los salarios que son requeridos para moderación. Pero la única forma de cerrar estas asimetrías es que las plataformas contribuyan con el financiamiento de estos centros en los cuales se moderan los contenidos en forma independiente con las plataformas, con las ONGs, con los organismos, con las universidades, y no simplemente decir a las plataformas, ustedes tienen que hacerlo porque si no están en problemas, lo cual, digamos, es imposible de enforce, ¿no? Es imposible de garantizar. Muchísimas gracias, Ernesto. Valoramos mucho tus recomendaciones. Por favor, Nuria, lo mismo. ¿Hay algo que te hace ruido? Ir 3 recomendaciones. Lo que te hace ruido es que los vas matando de uno en uno, ¿no? No hacen ruido. La tecnología está hoy en contra mía, parece, contigo, pero no bueno, está contigo. no pasa nada. Bueno, muy brevemente, no, muy conforme y muy interesante todas las perspectivas que se han compartido hasta ahora. Simplemente 3 mensajes. El primero es la necesidad de una mayor coordinación. Como analista de la OCDE, que trabajamos fundamentalmente con gobiernos, es cierto que hemos observado que hasta hace muy poco los países, bueno, están ahora empezando a crear unidades de coordinación, a establecer grupos de trabajo para cuestiones muy específicas, como por ejemplo amenazas híbridas o desinformación en contextos electorales, y también grupos de expertos con funcionarios no de gobierno, sino que gobierno y también sociedad civil. Esto es muy importante y, por ejemplo, ya existen iniciativas interesantes como en Australia, que en 2018 se creó el Grupo de Trabajo para la Garantía de la Integridad Electoral. Nosotros vamos a publicar un informe febrero o marzo en el que tendremos como un baseline assessment de todas estas iniciativas, así que les invito a que estén atentos y lo compartiremos con todos ustedes. El segundo mensaje es más y mejor educación, ¿no? Que es lo que compartíamos ya. De la misma manera también hay ejemplos a nivel de gobierno, como por ejemplo la Agencia de Defensa Psicológica en Suecia, que se creó en 2022 para potenciar la capacidad de la sociedad sueca a contrarrestar la influencia informativa maligna extranjera. Esto es importante y lo mismo, esto es una inversión a largo plazo. Y el último punto es más cooperación internacional. Es importante que no solamente estemos coordinados dentro de los países, sino también entre países, evitar duplicidades, y en esto también estamos trabajando en la OCDE a través de, bueno, está ahora en curso de creación, pero lanzar una alianza para la integridad informativa en la que trabajaremos con gobiernos, medios, sociedad civil, etcétera. Muchas gracias, Nuria. OCDE está trabajando con tribunales electorales directamente y haciendo un análisis sobre capacidad instalada de los países de OCDE, buenas prácticas, etcétera, específicamente en relación con autoridades electorales, ¿o no? Diría que no. Nosotros estamos trabajando a nivel de gobierno, y luego es verdad que dentro del gobierno hay muchísimos ministerios y muchísimos organismos que gestionan el fenómeno de la desinformación, que por eso hablábamos de una mayor coordinación también, porque con ciertos países trabajamos con ministerios de educación, ministerios de digitalización, ministerios de seguridad nacional. Okay. Entonces, bueno, pero es un trabajo en curso. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Roberta. 3 puntos. El primero, una colega de trabajo, Katie Harbath, coined el término panic responsibly. Entra en pánico con responsabilidad, no sé. Sí, pánico responsable.
Yo creo que es bastante interesante porque hoy en día a veces creo que hablamos de la desinformación como una fuente singular de nuestros problemas y nos olvidamos que la verdad la desinformación es una parte de de un mayor ecosistema de integridad de información y que la desinformación también es un síntoma de desconfianza, pero también un tool para sembrar la desconfianza. Entonces mis 3 recomendaciones serían: primero, creo que a veces está a tiempo de invertirnos menos en contenidos para contrarrestar contenidos y más en entender el lado psicológico, social y de consumo de medios que influencian cómo interagimos con la información y la desinformación. Segundo, que creo que tenemos que trabajar más con creadores de contenido y influenciadores porque ese cambio cultural de cómo consumimos información creo que está a base de mucho de lo que vimos. Mucha gente no consume más periodismo tradicional, sino infotainment en YouTube y otros canales así. Y solo eso. Por ejemplo, mi tía en Brasil solo consume 4 canales súper derechistas y solo eso. Entonces tenemos que engajar más con influenciadores. Y tercero, creo que tenemos que tener un poco de cuidado en cómo hablamos de la gente que es susceptible a la desinformación. En Estados Unidos mucha gente habla de nuestra comunidad latina de una manera que indica que somos vulnerables o gullible, y la verdad es que no es el caso, que la mayoría de la gente que está consumiendo ese contenido problemático no son, no son estúpidos, son bastante discerning, pero hay una cuestión de identidad ahí. Entonces es mi tercera recomendación: cuidado con cómo hablamos de susceptibilidad. Muchísimas gracias, Roberta. Jaime, y tú cierras. Muy bien. Coincido en que no tiene sentido el punitivismo generalizado, pero claramente sí puede haber un punitivismo, no me gusta esa expresión, sí una penalización focalizada. Eso requiere el desarrollo, como digo, de conceptualizaciones que tienen que ver también con la producción de daño, con la ilegalidad, con una cantidad de cosas, y que requerirían tener, por supuesto, ya lo dije, tecnología forense, jueces preparados. Creo que los peores jueces serían los de los tribunales electorales, porque casi en ningún lado funcionan, por lo menos en Colombia son muy politizados, pero bueno, necesitamos algo más técnico y pensar que es que hay otras dimensiones distintas al problema electoral. Por ejemplo, la destrucción de reputaciones, los daños empresariales, el tema geopolítico. Todos sabemos perfectamente que hoy en día una de las grandes armas de lucha geopolítica es la diseminación de información y que hay países que han llevado eso a un gran nivel, como es el caso de Rusia, interviniendo o tratando de influir sobre elecciones no solo en Europa, sino en América Latina y en el mundo entero, en la medida en que es una potencia de desinformación global. Entonces, allá hay pues un trabajo por hacer. Segundo, respecto a la responsabilidad de las campañas políticas, yo durante años tuve la oportunidad de ir a 2 cosas que son unos espacios de mercadeo de los comunicadores políticos, que se llama Cumbre Mundial de la Comunicación Política. Y en una época lo llamaban campañas negras, cuando no había tanto, jamás se usa obviamente la palabra desinformación, pero yo lo que veía a todas luces era que estaban vendiendo servicios de desinformación. Y aparte de eso, en el análisis que hace la investigación periodística del CLIP y de los medios que participaron, los grandes productores de desinformación en época electoral son expertos en comunicación política que ofrecen esos servicios, por supuesto. Entonces, ¿cuándo le vamos a poner el cascabel a ese gato? Hablamos como si esto fuera un fenómeno que está por allá, que surge y realmente hay que personalizar, focalizar. Y finalmente el tercer campo que quiero sugerir es, posiblemente vamos a necesitar muchos más centros independientes
de investigación y monitoreo y mucho más apoyo directo al periodismo investigativo independiente sobre estos temas. Cuando hablo de estos centros, yo pienso, por ejemplo, en alianzas de universidades que reciban fondos de investigación y tecnología enfocados a estudiar nacionalmente los flujos, la manera como opera y a compartir esa información con, yo sé que en México hay varias iniciativas en ese sentido activas, conozco, me parece que hay una ponencia de México, pero sé que la Universidad de el ITESO en Guadalajara tiene un trabajo muy interesante de investigación y monitoreo de cómo funcionan estas campañas. Pues necesitamos que eso se produzca más y termino diciendo finalmente que queremos que existan las redes sociales, queremos que las redes sociales no se vayan a acabar, por supuesto que no, pero queremos que las redes sociales colaboren con las responsabilidades que estamos anotando, y en ese sentido, por ejemplo, lo que ha hecho Elon Musk este año ha sido un desastre con Twitter o X, que es, ellos tenían un proceso de colaboración con investigadores y científicos y les cerraron completamente el acceso a los datos y más bien le ha reabierto el paso a, es decir, la dictadura del propietario, en este caso, pues él puede haber invertido, que hizo un pésimo negocio posiblemente, su plata, pero definitivamente este señor es un responsable, pero al mismo tiempo un intocable. Entonces preguntémonos de qué manera realmente vamos a lograr, pero definitivamente sí necesitamos que todo esto se haga de la mano de las redes sociales que tienen la información, tienen los datos y tienen el algoritmo y tienen la llave de, no digo de la solución, porque esto no va a tener solución, pero sí de la mitigación. Muchas gracias, Ernesto, Nuria, Roberta y Jaime. Yo he sido un gran promotor de los fake news porque prometí que íbamos a terminar en tiempo, no lo hicimos, así que le pido las disculpas a María Paz, que es la que va a moderar en la siguiente mesa. Le hemos robado 10 minutos, luego veremos cómo lo arreglamos al final del seminario. Y María Paz, te invitamos junto con tus panelistas para la sesión 2, Elecciones en América Latina en tiempo de redes sociales. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas.